desde el Archivo Oral, Subjetividad, Política y Oralidad del Centro Cultural de la Cooperación. Les agradecemos que hayan venido a esta charla debate sobre los orígenes de la historia oral en Argentina. Y decimos debate porque hay muchas versiones sobre cuándo, cómo comenzó, quién comenzó con la historia oral en Argentina. Así que invitamos a 4 personas que han participado de esos procesos. Hay más, por supuesto. Invitamos a estas 4 personas para que nos cuenten qué es lo que recuerdan, cómo empezaron, cómo se acercaron a la historia oral. Así que bienvenidos. En principio, buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y también gracias porque me obligaron a sacar de una caja que tenía guardado un papel que es el primer proyecto que nosotros hicimos pensando en la historia oral. Y digo el primer proyecto que nosotros hicimos porque lo firmábamos con Diego Armus y Juan Zuliano. Y el título era El fenómeno inmigratorio y la visión de los protagonistas, la historia oral, a partir de testimonios de inmigrantes gallegos en 2 periodos, entre 1920 y 1955. Entonces, yo no voy a decir cuándo empieza la historia oral en la Argentina, yo voy a decir cuándo yo me acerqué a la historia oral. Y yo me acerqué a la historia oral en el año 1979, cuando la Universidad de Buenos Aires, soy vieja, cuando la Universidad de Buenos Aires estaba cerrada para mí. Yo había abandonado los estudios de grado en historia en 1976, cuando se da el golpe militar, y en el mes de agosto del año 1976 yo ya no estaba cursando en la facultad. Por lo tanto, yo soy una de esas personas que hasta que terminé la carrera en el año 1982, estudió en lo que he denominado en algunos estados del arte, como se dice, en la Universidad de las Sombras. Y la Universidad de las Sombras eran grupos de estudios formales e informales alrededor de una persona o más horizontales, en donde leíamos algunos textos que nos llegaban por diferentes vías. Lo que me parece importante destacar es que en el año 1979 nosotros leímos el texto que me parece que abrió la puerta, al menos para mí, para ese acercamiento a la historia oral. Y es el libro publicado en 1978 de Luisa Pacerini, que se llama Historia orale, vita quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne. Ese fue el libro que yo leí. Eran grupos donde alguien traía un libro y se devoraba, se discutía, y allí 4 autores impactaron en mi modo de hacer historia. Y digo en mi modo de hacer historia porque creo que permanece hasta hoy. Sin duda, la compilación de Pacerini abría las puertas para lo que yo puedo llamar es una metodología en la investigación histórica. Es verdad, eso es una discusión, pero hay muchos modos de hacer historia, y en todo caso la historia oral es uno de esos modos en el que uno puede hacer historia política, historia social, historia cultural. Para mí es una herramienta, aunque yo sé que ya estoy tirando un tema de debate. Y los otros 4 textos con los que nosotros habíamos trabajado en ese momento, y que digo impactan todavía hoy, es el de Samuel, Historia de la gente común, el de Thompson, cuyo título no me acuerdo y no tengo el libro porque alguien se lo presté y no lo devolvió. Las voces del pasado. El libro es Las voces del pasado, pero el artículo en esa compilación de Luisa Pacerini, Portelli, que ya por la misma época
publicaba las peculiaridades de la historia oral y Fraser por la Guerra Civil Española. Esos 4 textos me parece que abrieron la puerta para las discusiones que a mí me gustó volver al proyecto, porque en ese proyecto están las cosas que me parece que circulan de manera común entre quienes hacemos historia oral. En primer lugar, la idea, y estoy viéndolo, de que ningún dato histórico está incontaminado y que las fuentes históricas no pueden clasificarse como objetivas y subjetivas. Ese era un debate muy fuerte en los años 70. ¿Por qué? Porque los guardianes de la disciplina, que hay muchos para distintos campos, estaban en la puerta y entonces consideraban que los testimonios orales no eran documentos objetivos. Y recuerdo un texto de esa compilación donde justamente ponía en cuestión la construcción de las estadísticas, algo que ahora se discute de manera mucho más intensa, ¿no? Cómo las estadísticas pueden construir sujetos, actores sociales, ¿no es cierto?, están teñidas de subjetividad, de una subjetividad que, de la subjetividad de los investigadores, ¿no?, que hace que se seleccionen unas cosas y no otras. Entonces, lo primero que nosotros colocábamos, por supuesto no porque éramos muy inteligentes, sino porque habíamos leído y nos habían entusiasmado esos textos, es esta cuestión de que no hay fuentes históricas objetivas y subjetivas. Sin embargo, me parece que a lo largo del tiempo la historia oral de algún modo se convirtió en una herramienta muy interesante para trabajar con la subjetividad, y que eso es algo que se ha ido afianzando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los 70 había que discutir. La segunda cuestión que marcábamos en ese texto es que la historia oral es una aproximación decididamente cualitativa del pasado, ¿no? Y en realidad enfatizábamos que nosotros lo que queríamos hacer era trabajar reconstruyendo la historia de la gente común, ¿no? Es decir, lo que era la naturaleza, no porque sea natural, lo que formaba la materia de la historia social en los años 70, que eran no solo las historias de los grandes hombres, y hombres estoy usándolo no en un sentido de humanidad, estoy usándolo en un sentido de varones, no solo la historia de los grandes hombres, sino la historia de la gente común. Y en la historia de la gente común entraba, como alguna vez alguien dijo, en una bolsa de gato, entraban muchas cosas. Eran los pobres, los marginales, las prostitutas, las mujeres. Porque de algún modo había otros héroes que sí estaban en la historia social de la época, pero que me parece que puede dar también paso para una discusión. Y esto es que en los años 70, en la historia que a mí me interesaba, que era la historia obrera, se estaba haciendo la historia de los héroes revolucionarios.